Bienvenidos a Open File, el ciclo donde los fotógrafos abren sus archivos y nos cuentan una historia. Hoy conversaré con Esteban Pastorino. Para lograr el punto de vista que quería, tomó fotografías aéreas con barriletes y cuando no le resultó suficiente, se recibió de piloto de avión ultraliviano y tomó fotografías desde las alturas. Construyó sus propias cámaras, con las que expandió el lenguaje fotográfico y además tomó las panorámicas más largas del mundo. Esteban, hoy vamos a hablar sobre la foto panorámica que tomaste en Buenos Aires y que logró un récord Guinness. Contanos cómo la tomaste y cómo fue ese día. Bueno, mira, eso fue un proyecto que arrancó bastante tiempo antes, porque bueno, es una cámara especial que construí para usar ese tipo de película, que es película de cine. Pero bueno, el día en concreto de la toma había sido planeado con bastante anticipación, porque la cámara no solamente, bueno, gira con un sistema automáticamente, pero también estaba montada en el coche. O sea, la toma que pensé era un recorrido en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, una de las cosas que tenía que considerar era que quería hacer que fuera por el centro, por la 9 de julio, la zona de Plaza de Mayo, que hubiera poco tránsito. Entonces, justo lo había planeado para un día que jugaba, era un sábado que jugaba Argentina, en 2010 fue el Mundial, jugaba Argentina contra Corea, creo, y digo, bueno, obviamente va a haber poco tránsito, todo el mundo va a estar mirando el partido. Y bueno, llovió, así que lo tuve que posponer para el día siguiente, un domingo a la mañana, que estaba mejor. Bueno, no hubo tanto tránsito tampoco, por suerte, pude hacer el recorrido. Y bueno, unas anécdotas ahí era que tenía una película de 60 metros, en un momento se trabó la cámara y tuve que pararla y no sabía cuánta película me había quedado, entonces bueno, dependiendo de cuánta película también había, yo iba a hacer una foto más larga o más corta, porque si, bueno, si se cortaba, por ejemplo, en la mitad justo, me iban a quedar como dos fotos de 30 metros y yo quería que fuera lo más larga posible. Así que en realidad no lo supe tampoco eso hasta que no se reveló la película, porque no sabía en qué momento había cortado. Volví al inicio del recorrido, que era ahí en Moreno y 9 de julio, cerca del edificio de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas, y bueno, ahí fue como esas pequeñas anécdotas de lo impredecible de este tipo de técnica, ¿no? ¿Dónde Y estaba ubicada la cámara exactamente en el auto? la cámara había hecho en el portaequipaje del coche una especie de soporte para el trípode, para el cabezal del trípode, entonces estaba justo encima del techo del coche. Lo que hacía era, imagínate que la cámara iba rotando continuamente, una vuelta tras vuelta tras vuelta, y el coche obviamente también iba avanzando, ¿no? Por el recorrido, entonces era como si fuera haciendo el recorrido, como decirte, una sirena de no sé, de una ambulancia, ¿no? Que va girando y a la vez el coche se va moviendo. Entonces lo que se logra es que haya muchísimos puntos de vista. Eso, primero que es una toma que no tiene cortes, ¿no? Porque es vuelta tras vuelta sin cortes, el obturador está siempre abierto. Y después lo que ocurre es que en el recorrido del coche, que era parte de avenida, como te digo, del 9 de julio, daba la vuelta para el obelisco, iba para Plaza de Mayo y daba la vuelta por atrás de la Casa Rosada, terminando en lo que, digamos, como enfrente del CCK. Entonces era un recorrido bastante intrincado y obviamente en ese recorrido uno puede ver en la misma foto distintas partes de la ciudad que no lo podría uno ver con una cámara normal, ¿no? Perfecto. ¿Qué objetos se Y, pueden ver de una forma que el ojo nunca podría verlos, por ejemplo? claro, por ejemplo, bueno, ahora en lo que estarán viendo en las pantallas, que son secciones de la foto, porque bueno, la foto en total tenía casi 40 metros, es una tira larguísima de película que está todo ese recorrido entero. En las secciones que se pueden ver, por ejemplo, hay una parte que está a la 9 de julio desde la intersección con Avenida de Mayo, donde se ve el edificio de Obras Públicas a un lado y el obelisco a otro, a lo lejos. Después se ve el obelisco desde tres puntos de vista, porque, bueno, recordemos que cuando yo di la vuelta a esta no había Metrobús, se podía dar la vuelta
ahí en la plaza alrededor del obelisco, entonces se ve desde Carlos Pellegrini, se ve desde Cerrito, se ve desde Corrientes. Después, en otra parte, se ve la catedral, el Cabildo y la plaza, o sea, la Casa Rosada con la pirámide de Mayo. Y al final está la parte justo bien del final de la foto, que es la parte en que se ve la Casa Rosada desde atrás y el CCK de frente. O sea, pensar que todo eso al mismo tiempo no existe lugar en que vos te puedas parar en la ciudad y que veas los cuatro lados del obelisco, el obelisco a lo lejos, la Plaza de Mayo, el Cabildo, la Casa Rosada de los tres lados. Es algo que solamente es posible percibirlo a través de la fotografía. Y después superaste ese récord en Pekín y en otros sitios también. Sí, sí, en realidad lo del Guinness lo comento porque parece que uno pone en énfasis sobre eso. No fue la idea original romper el récord Guinness de la foto más larga, del negativo más largo, sino que lo hice, digamos, trabajando con mi proyecto de fotografías panorámicas, y después por una charla con un amigo me dice, ¿por qué no lo presentás al Guinness? Y me fijé y había de hecho una categoría para fotografía, así que lo envié. Con una cuestión un poco anecdótica, si se quiere, o medio como jugando, no era algo importante para mí. Pero bueno, quedó eso, me validaron el récord, y un día me recibo un mail de una agencia de publicidad de China, de Beijing, que querían hacer una foto en lo que es el segundo anillo de circunvalación de Beijing, y romper, como que rompiera mi propio récord, ¿no? Era para una campaña de publicidad de una aplicación de estos tipo Uber, de estos taxis, de Didi Dache, ¿no? Así que bueno, acepté hacer el proyecto y bueno, me fui a Beijing a hacer la foto esta, que es la que actualmente está validada en el Guinness. Hubo panorámicas en Lituania, en Nueva York. Contanos un poco ahí qué es lo que tomaste, qué fotografiaste. Bueno, a mí siempre me interesó lo que es el registro del espacio urbano, y concretamente en estas formas en que uno no lo puede percibir si no es a través de la fotografía, o sea, como media la fotografía el espacio urbano. El proyecto que sí, hice en Gävle, en Lituania, era similar al de un recorrido más complejo, más largo, era 1 hora y terminaron siendo 120 metros de foto. Era un recorrido también por la ciudad donde estaba el museo, fue un proyecto para un museo de fotografía ahí. La copia, digamos, la imagen, el rollo de película iba a quedar después en la colección del museo. Entonces, me interesaba también, bueno, esta relación de cómo uno genera un registro urbano, sobre todo que en un museo que por ahí la copia va a durar más de lo que dure yo, seguramente. Y bueno, pensando también cómo uno puede registrar y cómo puede registrar, si se quiere, en una sola imagen, describir de la forma más extensa posible la ciudad, en este caso, bueno, donde estaba el museo. Y bueno, ahí surgió este tipo de recorrido por las distintas partes de la ciudad. Es una ciudad que es relativamente chica, pero tiene mucha diferencia, mucha variedad arquitectónica, ¿no? Pensemos que Lituania estuvo invadida por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, después fue parte de la Unión Soviética. O sea, hay una variedad increíble de arquitectura de distintos tiempos del siglo XX, principalmente, en una ciudad. Bueno, entonces el recorrido fue de creo que fueron como unos 16 kilómetros, al final 1 hora en total, y eran 122 metros de película. ¿Y en Nueva después, York? bueno, como anecdótico, en realidad la más larga, la foto más larga que está actualmente, que se mostró en el 2017 en el Centro Cultural Recoleta, una muestra que había hecho bastante grande, eran de 305 metros, perdón, y eran 2 horas de exposición, era sobre la maratón de Nueva York. Esa es la más larga que hice, pero no, como te digo, no la validé porque tampoco era la intención de estar validando récord tras récord. Claro. Esteban, ¿qué te interesa indagar, investigar con las cámaras que construís? ¿Qué querés capturar? Bueno, a mí siempre me llamó la atención, y la razón de que me acerqué a la fotografía fue por esta cuestión de medio técnico, ¿no? Que uno no necesita
digamos, una cuestión psicomotriz, como puede ser un dibujante para crear una imagen, ¿no? Es un medio básicamente que hay que dominar una técnica. Pero a la vez, o sea, con los años me di cuenta que muchas de las decisiones estéticas y conceptuales que hay, que, digamos, que uno podría tomar, no las toma porque están limitadas en cómo funciona el aparato, cómo funciona la cámara o cómo funcionan las formas de mostrar la fotografía. Entonces, digo, bueno, me empezó a interesar cómo podría, digamos, empezar a trabajar sobre esa parte del proceso, y eso implica desarrollar a veces una cámara o una forma de mostrar una fotografía, o a veces ambas cosas. ¿Esto qué quiere decir? Las cámaras básicamente funcionan de la forma que percibe el ojo, y esto viene del Renacimiento, digamos, de la cámara oscura. O sea, se trata de emular de la perspectiva central la forma en que percibimos, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, hay sistemas fotográficos como estas cámaras panorámicas donde el registro del tiempo se hace en una forma secuencial, no es acumulativa, no hay una perspectiva central, porque yo te digo, bueno, si hay una perspectiva central, por ejemplo, ¿cómo podrías ver los 4 lados del obelisco al mismo tiempo? Entonces, funciona de una forma distinta. Eso es lo que me interesa a mí explorar a través del medio fotográfico. ¿Cómo podemos percibir la realidad de otra forma que no sea la que percibimos con nuestros ojos? No utilizar la cámara para emular la visión, sino utilizar la cámara como una forma de extender nuestra percepción, más que, como te digo, trabajarla de una forma similar. Y de algún modo lo tuyo va a contrapelo de la lógica bressoniana del instante decisivo. ¿Lo pensás de este modo? Sí, bueno, si uno piensa lo que planteaba Cartier-Bresson del instante decisivo, de donde se alinean el ojo, el alma y la mente, no me acuerdo exactamente cómo era, pero bueno, esta cuestión de captura del instante y captura de lo que uno está viendo, obviamente acá ya de por sí como está diseñado o el dispositivo y cómo funciona, eso no se puede dar. Imagínate que una foto de, no sé, de 1 hora de exposición, donde el recorrido es muy largo, primero ya pensar la cuestión del encuadre, de la visión del fotógrafo, no tiene validez, porque digamos, yo no puedo estar viendo algo de una forma que no opera mis ojos. Esto es lo que digo, ¿cómo puedo estar viendo la Plaza de Mayo y el edificio de obras públicas al mismo tiempo? Por dar un ejemplo de la imagen que están viendo, ¿no? Sí. Entonces, esta cuestión del encuadre ya queda descartada. Otra cuestión es la del instante, sobre todo, el instante decisivo. ¿Qué instante puede preverse en 1 hora de exposición, en 2 horas de exposición? Digamos, la cámara empieza a correr y lo que va a pasar dentro de 1 hora a 16 kilómetros de distancia, o sea, está fuera de cualquier concepto de encuadre y de disparar en el momento exacto. Sobre todo que son periodos de tiempo registrados que son mucho más largos a lo que es el instante de fracciones de segundo con las cuales trabajaba Cartier-Bresson. Entonces, como te digo, bueno, Cartier-Bresson por ahí trataba esta idea de capturar el instante, la mirada, congelar, ¿no? Acá la idea va más por ver de una forma en que no vemos, pero sí que nos permite el medio fotográfico observar. Plantear otro concepto de cómo se registra el espacio, cómo se registra el tiempo. ¿Cómo es la preparación para un vuelo en ultraliviano? Ah, bueno, no, en realidad es como cualquier otro vuelo, ¿no? Por esto viene en relación a las fotos que yo hago desde el avión. Es por una cuestión de seguridad, mucho chequeo, pero en cuanto a lo que es hacer fotos desde el avión, implica a veces salir, volar y quizás recorrer o ver un lugar, ver desde qué altura uno lo puede fotografiar de la mejor forma, sobre todo ver con qué luz. A veces uno ve y dice, ¡ay, qué interesante esta parte del paisaje! Y en realidad uno dice, bueno, pero estaría mejor con una luz más rasante, no sé, del atardecer o del amanecer, o un día menos nublado o más nublado, dependiendo de lo que uno, dependiendo mucho del paisaje, es increíble cómo puede llegar a cambiar con la luz. Sobre todo que es una perspectiva a la que uno no está acostumbrado, uno piensa la luz siempre desde el nivel de tierra y cuando la ves desde arriba
es muy, muy distinta. Te quería preguntar, ¿a qué velocidad va el avión ultraliviano y a qué altura? Y por ejemplo, un día como hoy, lluvioso, ¿se puede salir igual a pasear y a tomar fotos? No, mira, son aviones de muy poco peso, que son muy susceptibles, por ejemplo, a la turbulencia, o sea, está muy limitado en lo que es el rango del tiempo, turbulencia, meteorología, es una cabina cerrada a medias, o sea, en el día de lluvia entraría agua por todos lados. Por lo general, estamos muy limitados en el vuelo, en la meteorología, ¿no? Vuela relativamente despacio, entre 80 y 90 kilómetros por hora. Imagínate que cuando uno va por arriba de una ruta, los coches te pasan por abajo. Es muy interesante, ¿no? Porque es también muy contemplativo ese tipo de vuelo, el ir tan despacio. Pero sí, hay muchas limitaciones. Sobre todo, por ejemplo, cuando uno saca con cámara en mano, ahí tiene que ser un día que sea bastante calmo. Bueno, en un futuro, espero no tan lejano, bueno, acá atrás está la estructura de las alas, estoy construyendo un biplaza, un avión ya más grande. Así que para cuando te caes en vuelo, si te animás, es todo de madera, es un diseño de los años 30, así que mucha gente le da cosita a eso, pero están más que probados. Ese que estás haciendo es para volar y sacar fotos como el que vos usás. Sí, sí, es más grande, como te digo, es más grande, más pesado, más rápido, con un motor un poco más potente que el ultraliviano. No es un ultraliviano, es más un avión biplaza, una avioneta, como se dice normalmente. Bueno, acá se ven, alcanza a ver por ahí las estructuras de la sala, medio costada. Están las alas así, digamos, paradas, no están colgadas en la pared. Pero bueno, es un proyecto que, como la aeronáutica es mi hobby de toda la vida, pero no es mi forma de vida, entonces lo voy haciendo en los ratos libres, así que va un poco lento, desgraciadamente. Impresionante, es decir, no solo construís cámaras de fotos, sino ahora también aviones para tomar las fotos. Es genial. Bueno, eso también tiene que ver, por ahí no solo con la cuestión, si se quiere, del planteo conceptual del trabajo, sino por la interés o la pasión o la satisfacción, mejor dicho, en hacer las cosas, ¿no? Y bueno, si yo tengo que ponerme a trabajar limando piezas o armando o ajustando un motor para armar una cámara, realmente le encuentro satisfacción al hacer esa parte de creación en sí, o sea, creación material. Entonces, bueno, son dos cosas. Por un lado responde a una necesidad, si se quiere, conceptual de trabajo, y por otro lado responde también a la satisfacción de hacerlo. Cuando termine la pandemia yo me subo a uno de esos vuelos. Bueno, sí, espero que la pandemia no dure tanto como para que lo pueda terminar para entonces. No. Bueno, buenísimo. Te agradezco mucho, Esteban, por esta charla y bueno, te mando un gran abrazo y pronto nos estaremos viendo. Bueno, gracias María por la invitación y bueno, también muchas gracias a Buenos Aires Fotos por permitir este espacio. Muchas gracias, abrazo.